Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo live. Hoy tendremos como invitados a Scott y Edna, entonces ya permítanme, les voy a enviar la invitación. Les agradecemos mucho por ver em, esta transmisión, esta nueva transmisión. Vamos a ver. Hola Scott, hola Edna, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué alegría tenerlos por acá, ¿me pueden ver? No. No. No, Bueno, yo sí. claramente. Perfecto. Yo igual a ustedes dos los veo muy bien y sé que la gente también. Entonces, pues bienvenidos a esta entrevista. Les agradecemos mucho por sacar este tiempo. Sabemos que es bastante complejo. Ya nos contarán dónde viven, qué hacen. Cuéntenos un poquito de esto. Pues a los que no saben, Edna tiene que traducirle a Scott. Entonces, por favor. He wants us to tell them who we are and where we live. Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos también. Nosotros vivimos en Monroe, en Carolina del Norte. Eh, este es un pueblito que está al sur de Charlotte, muy cerquita de Carolina del Sur. Y mi esposo y yo llevamos aquí en este pueblo viviendo 17 años desde que nos casamos. En este momento nos encontramos en nuestro salón de la iglesia donde tenemos nuestro grupo de jóvenes. Mi esposo enseña la clase para los jóvenes en los domingos. Entonces, aquí nos encontramos en este momento. No les quisiera mostrar el salón, pero tal vez no sea una buena idea mover el celular. No queremos dañar la transmisión. Pero sí, básicamente eso, los dos somos profesores. Mi esposo tiene su suéter de su escuela y yo tengo uno de mi escuela también. You can show this, honey. Oh, sí, de mi escuela. Ok, súper. Gracias por esa presentación. De verdad, 17 años ya viven allá. Pero entonces la pregunta es, si Scan Group lleva 10 años, ¿ustedes cómo llegan a conocer a Scan Group? Esa es una buena pregunta. How do we meet Scan Group? You want to answer or you want me to answer? I'll let you answer it since you were looking for a commercial kitchen salesperson. Dice que me deja contestar a mí, ya que yo era la que estaba buscando una cocina industrial. Ok, es una historia un poco larga, la vamos a tratar de hacer cortita, Ok. pero no sin darle gloria a Dios por lo que sucedió. Ya me interrumpió. Dime. Okay, so one thing that I was thinking about this week Una cosa que estaba pensando esta semana is where we live is beautiful, es que donde nosotros vivimos es muy bonito and it was a gift from y God. fue un regalo de Dios. And I visited this place where we live now Y el lugar donde vivimos ahora, él lo visitó the day our journey with the scan group started. el mismo día que nuestra jornada con Scan Group comenzó. It was on a Saturday Fue un sábado in December. en diciembre. I can't remember what year. Eso fue como en el Oh, 2017. it was 2018 18, right? fue cuando. When'd your sister die? Del 18. So En el 2017. 2017. Ujú. So I was visiting the property Estaba él visitando la propiedad donde estamos, because I was deer donde hunting. vivimos porque estaba cazando venados. And that evening Y we got esa on a flight tarde nos subimos a un vuelo that took us to Mexico and que Colombia. nos llevó a México primero y luego a Colombia. Mhm. So I was just thinking this week it was ironic Y entonces estábamos pensando que era irónico que en esta semana, that the beautiful property that que we have esa bella propiedad que tenemos, ese bello terreno que tenemos en este momento, that we call Sheep Barn, que lo llamamos el establo de las ovejas, it aunque no tenemos started, ovejas. that journey started the same day Esa jornada empezó el mismo día that this que journey started. empezamos con Scan Group. So now you can tell me. Entonces ahora sí les cuento,
Mi hermana sufrió una enfermedad terminal y nuestra intención no era llegar allá y hacer trabajo misionero. Realmente queríamos hacer un, una reunión familiar para pasar la última Navidad con mi hermana en Barranquilla, porque nosotros nacimos en Barranquilla, mis hermanos y yo íbamos a ir a reunirnos en Barranquilla. Y hicimos todo el plan. Cuando quisimos, íbamos a ir en diciembre, pero mi hermana se puso muy mal en octubre y ya no podía viajar. Entonces, pues todos cancelaron sus planes en Colombia, pero nosotros no pudimos cancelar los planes nuestros porque se hicieron desde acá y en anticipación. Y yo siempre compro los vuelos baratos, lo que está en promoción y todo eso, entonces era muy difícil cambiarlos. Entonces, decidimos seguir con el plan y pensamos que pues Dios quería que fuéramos en un viaje tipo misión. Y cuando fuimos a México, estuvimos, allá conocimos unas personas, compartimos con ellos, de ahí de México íbamos para Bogotá. Y eso es porque yo compré el vuelo muy barato, llegaba a México primero y luego iba a Colombia. Okay. Y salía de Orlando, además, no salía de aquí donde estamos. O sea, manejamos 8 horas a Orlando, de Orlando vuelo a México, de México a Bogotá y de Bogotá a Barranquilla. Entonces, cuando llegamos a Bogotá, yo fui a representar a mi hermana porque mi hermana no podía ir en una reunión que ella tenía con sus compañeras de colegio, con las que se graduó. Entre esas compañeras yo me puse a conversar con alguien y esa persona con la que me puse a conversar, a mí me pareció que ella me dijo que ella trabajaba con trabajo social y dije, ay, qué chévere, porque yo estoy buscando con quién trabajar aquí en Colombia para hacer actividades con mi escuela, para apoyar mi gente en Colombia. Y, y pues le dije a ella eso y ella me comenzó, eso fue lo que yo pienso que ella me dijo, que ella me estaba diciendo que ella trabajaba con trabajo social y eso, y le dije, qué chévere, vamos a estar en contacto. Y bueno, después de eso ya nos fuimos para Barranquilla, en Barranquilla pasaron cosas muy extraordinarias, entre esas conocimos a Rochi, que es una señora que vive en Aracataca y Ujú. estaba trabajando en Barranquilla. Y la conocimos a ella y ella nos invitó a un sancocho de río en Aracataca y como pues ya no teníamos planes, nos fuimos al sancocho de río en Aracataca con ella. Y cuando Me gusta estábamos, eso. después de que volvimos del río, íbamos caminando y nos paramos los tres enfrente de un sitio y como que nos detuvimos ahí a pensar y estábamos mirando un edificio. Dijimos, qué bonito sería este edificio. Ella nos había contado un poco de su vida y de cómo la gente en Aracataca necesitaba apoyo y esto. Dijimos, qué bonito sería esto para un centro como para que la gente aprenda cosas que hacer, pues, un centro como de capacitación para las personas para que puedan ellos mismos tener sus emprendimientos. Y nos pusimos a soñar ahí un poquito. Y ya eso quedó así. Nosotros terminamos nuestro viaje que fue eh, pues fuimos a Barranquilla, luego fuimos a la Dorada Caldas, estuvimos con mi hermana. Sí, fue efectivamente su última Navidad, pero la pasamos en la Dorada Caldas. Y cuando ya pasó todo, yo llegué aquí a Estados Unidos y llamé a esta persona con la que había hablado y se llama Janet y ella me dijo, pues yo la llamé y le conté todo lo que había pasado, todo lo que había Ujú. pasado, ya como hemos conocido, todo lo que Dios puso en nuestro camino, todas las puertas que abrió, todo. Y le dije, entonces pensé en ti, porque como tú trabajas con trabajo social, entonces para que tú trabajas con el gobierno, ¿cierto? Y me dice, no, la verdad, yo vendo cocinas industriales, esa es mi función. Y yo, ah, Qué ok. confusión. Entonces yo le dije, ah, ok, Who entonces, is that? no sé, amor. Okay, Mira, go ahead. I'm sorry. saludamos aquí también está Roberto, que mejor dicho es su fan, que fue desde el 2018. Saludamos a Fer Ah, Gourmet. ese creo que es nuestro primo, Elkin. Bueno, Oh, okay. bienvenido. Bueno, entonces de ahí, pues yo quedé como, ah, ok. Y entonces le digo a ella, ah, bueno, pues bueno, si de pronto decidimos hacer una cocina comunitaria, pues bueno, yo te llamo para que nos pongas la cocina. Pero pues no había nada. Entonces me dijo, no, sabes que me gusta mucho tu idea, déjame, yo voy a llamar a alguien que yo conozco. Y
y esta persona conoce a alguien que de pronto te puede ayudar. Y yo, ok. Entonces, ella que está en Bogotá, Janet, llama a Claudia, que está en Atlanta. Y le dice, oye, mira, esta gente quiere hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿tú no conoces a alguien que trabaja como con una fundación o algo así? Y dijo, sí, yo la conozco. Entonces, Claudia llama a Roberto, que está en Chía. Entonces, le dicen a Roberto, hey, mira, que hay estas personas que quieren, ¿será que tú piensas? Entonces, Roberto se contacta con nosotros, o nosotros nos contactamos con ellos. No. No sé, Lo cierto es ya que nos dirá él. ellos estaban en un carro afuera de la casa de la mamá. Yo les decía que me estaban robando el internet de la mamá. Y nos conectamos ahí. Y cuando nos conectamos, pues comenzamos a hablar. Y fue como, fue muy como encontrarnos y tener como muchas ideas que teníamos juntos, pero que nunca pues nos habíamos conocido. Fue como si nos conociéramos de hacía mucho tiempo. Hablamos, estuvimos ahí conversando de todo lo que nosotros pensábamos y de lo que ellos pensaban, él y Andreita. Y, y de pronto, pues yo comencé y dije, no, pero ellos hacen proyectos y eso, pero nosotros no tenemos dinero para esto. Y él decía, hablaba, sí, y él, sí, vamos a hacer, y no sé cómo, y yo, Roberto. La Y gente yo, ya hicimos, ya le hice la entrevista a él y ya la gente lo conoce, ya saben cómo es. entonces yo decía, no, pero esto me suena que todo eso que él estaba diciendo, dije, no, pero ¿dónde vamos a sacar dinero para patrocinar esto? Pero pues como el plan no era nuestro, entonces el que gira, él fue el que dijo, bueno, sí, aprobemos este asunto. Y, y entonces él dijo que iba a hacer, se puso en contacto con Rochi y ya ellos comenzaron a hablar y a hacer sus planes y sus cosas y de pronto dijo, no, mira, el primer paso es este y él sus cuadritos que tiene, porque todo lo nombra en cuadritos, y eso que a mí me llaman cuadritos, no sé por qué, pero entonces dice que somos hermanos. Pero entonces él comenzó a hacer sus cuadritos y sus cálculos y muy chistoso nos dijo, dijo, el primer paso es esto y dura tanto tiempo, el segundo paso es este y dura tanto tiempo, el tercer paso es este y va a pasar esto. Y efectivamente él estaba haciendo todo, rodando todo, cuando dijo que se iba en Semana Santa. Y yo, Allá ok, de una, sí, mejor dicho, ya lo tenía todo cuadrado y ustedes van conmigo o no, o qué. nos dijo, bueno, nosotros vamos un grupo de personas para Santa Marta. Y yo, ok. Pero, o sea, ¿y como con qué? Dice, es que a mí me van a pagar la otra semana. Y yo, ok. Entonces estaba haciendo planes por una plata que le iban a pagar a la siguiente semana. Y con esa plata se iban a ir él y todo un combo de gente a trabajar en Aracataca por una semana. Y yo, Entonces, Ahí dice Roberto, entonces, él dijo eso y nosotros acá que te dijimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Comentamos en una iglesia donde nosotros asistimos, que es una iglesia vaquera. Dijimos, no, pues pasa esto y esto, y estas personas decidieron, no, nosotros queremos invertir en eso. Entonces, hicieron una ofrenda especial ese día que asistimos a la iglesia y nos dieron una ofrenda que nosotros reunimos. Luego Erin, que es But otra this was persona, for the missionaries. Roberto and them were missionaries at that point. para los, sí, para una ofrenda para los misioneros que estaban allá, no para nosotros. Entonces hablamos con Erin también, que Erin fue otra persona que se unió a la causa. Ella había estado orando por un proyecto que involucrara agua. Y nosotros dijimos, agua, para Cataca, a ver. Entonces a ella le gustó y ella dijo que ellos habían guardado un dinero, ella y sus hijos, y no sabían a qué causa darlo y que ellos estaban inclinados, que Dios les había puesto en el corazón darlo para esta causa. Al final de cuentas, yo había hecho ya mis cuadritos también y ya había calculado cuánto dinero se necesitaba. Nosotros no le dijimos nada a esos misioneros allá. Ellos iban a ir con el dinero que le iban a pagar a Roberto la otra semana siguiente. Eh, pero nosotros, yo hice los cálculos de lo que se necesitaba. Hice un cálculo como de unos, creo que fueron como unos $900 más o menos para que fuera el grupo, se quedaran, le consiguiéramos el hotel y todo eso. Y cuando terminamos de recibir
donaciones que nosotros, yo lo único que hice realmente fue decir, ¿quién quiere invertir en algo para el reino? Es un trabajo para el reino. Y las personas aportaron y nos dieron un poco más de $1,000, como $1,200. Y eso fue lo que se envió para que ellos se fueran. Y ahí sí fue cierto que él armó todo y se fue con todo el mundo. And one of the people that donated money Una de las personas que donó was a widow lady. fue una viuda. And she said, when my husband was Y alive, dijo que cuando su esposo estaba we vivo, always wanted to do siempre something queríamos like hacer this, algo como esto, but we couldn't afford it. pero no podíamos But hacerlo when he porque no died, teníamos con qué. Pero cuando él murió, I received some money, ella recibió dinero so I want to give you y this entonces money. ella quería for the work aportar that para you're el doing. trabajo que íbamos a hacer allá. And we always remind her when we Y see her. nosotros cada vez que la vemos And we tell her le all the recordamos good y le mostramos that's being fotos de done. lo que se está haciendo con la semilla que ella plantó en ese trabajo misionero que en ningún momento pensamos o sabíamos. Pues sabemos que Dios hace cosas muy grandes, pero no sabíamos qué era lo que Dios iba a hacer con eso. Y bueno, pues de ahí ya comenzó el trabajo, la Fundación SCAN llegó a Aracataca y ellos fueron solos. A ese momento yo nunca había visto a Roberto ni a Andreita, sino por video. Y Igual que nosotros. sí, Así, hasta ahorita nos estamos conociendo, así que sea por video. Wasn't that one of the first times we saw Roberto crying? ah, sí, porque que sí, esa fue una de las veces que vimos a Roberto llorando por So todas what do you las cosas que Dios hacía y nosotros quedamos como, queda uno, no sabemos no sabemos qué decir. I think there were like 60 or 70 youth around that fire and singing Había songs. como unos, creemos que como unos 60 'Cause we wanted estudiantes him to- we cantando wanted allá en Roberto to Aracataca, go hicieron una there fogata. Just to see if we Nosotros were crazy. queríamos que Roberto fuera solo para comprobar que no estábamos locos. We're crazy. And then he goes and he's crying. He's like, no, you're not crazy. God is moving here and all these kids are giving their life to Jesus and we're just building a bonfire and playing music and then Estaban everybody's tocando música, estaban los muchachos participando, se hizo actividad con las damas, o sea, hicieron un trabajo muy bonito con la fundación, las actividades que organizó la fundación, todas las actividades son basadas en los principios que Jesús nos dio, los principios que Jesús nos ha dado y el ejemplo que nos ha dado, todas las actividades que se hacen en la fundación, pues son basadas en esos principios. Y eso tal vez es la parte que más nos tiene así, nosotros con ellos. O seguramente que esa es la parte que nos tiene así, porque es el hecho de querer hacer las cosas que nos ha enseñado el mejor maestro, porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos siempre estar en la voluntad de Dios y siguiendo los ejemplos que Jesús nos dejó. Entonces, eso nos hizo como estar fuertes en esa relación que tenemos. Nosotros amamos a Roberto y a Andrea como nuestra propia familia de sangre. Y pues logramos hacer esas actividades. Eso fue para Semana Santa, ellos estaban allá. Y para mitad de año, ya entonces dijimos que íbamos a hacer una actividad con los niños. Ya se juntaron otras personas, se juntó Darlis, se juntó el pastor Albeiro y su esposa Nid. Y entonces con los niños de ellos queríamos hacer una actividad también. Entonces organizamos una escuela bíblica de verano. Yo hice mi cuadrito, hice mis cuadritos organizando la escuela bíblica de verano, que era lo que se iba a hacer cada día. Y pues fue una experiencia interesante porque pues yo organicé una actividad para 5 días, pero el segundo día, el segundo día, el tercer día que yo estaba allá con la actividad, fue cuando falleció mi hermana. Y pues la actividad tuvo que ser desarrollada por solamente los que recibieron el cuadrito, pero salió muy bien todo, porque definitivamente así son las cosas cuando el plan es de Dios y no de uno. Entonces, yo entregué el plan y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, alcanzamos a hacer algunas actividades con las
si recuerdo, hicimos unas actividades con los niños y también fuimos a visitar a unos chicos que tenían problemas de adicción. Y de esos chicos también organizamos otro programa también con ellos por medio de la fundación, patrocinamos a los chicos a que fueran a Victoria Caldas a aprender cosas de agricultura. O sea, siempre se ha ramificado se estaba ramificando, creo, y ahora pienso que ya está un poquito más encauzada en determinadas actividades. Sí. Did we answer the first question? Sí. Okay. Did we also answer the second question? No, she hasn't answered. I know she hasn't answered it, but I think we have. Okay. Bueno, de todas maneras. Ask her, say, does that answer your question? Tranquilos, tranquilos. Igual la idea, no, o sea, la idea es que sea fluido, como ustedes lo quieran, digamos, algo que me parece increíble es que ustedes no estaban buscando, como por decirlo así, la fundación o algo donde ayudar, porque la motivación de ustedes al comienzo pues era otra, y era ir a estar con tu hermana, y cómo se van dando las cosas hasta que ustedes conocen la fundación. Y aquí quisiera como preguntarles la situación más impactante o transformadora. Yo sé que hay muchas, porque cuando uno está sirviendo y apoyando a comunidades, a las personas, hay muchas cosas que impactan, pero me gustaría de cada uno saber algo que los haya impactado en Aracataca o en otro tipo de apoyo que le hayan brindado a la fundación, algo que los haya como impactado. You want to go first? No, you go first. Now I know why there's so few questions and there's an hour to talk, right? Ya. Él me preguntó antes, me decía, pero va a haber muy poquitas preguntas, ¿cierto? Y para una hora, pero dice que ya, ahora sí se da cuenta que porque son poquitas preguntas. Exacto, sí. So what is it? Be brief. Yeah, so, there's many. Sí, hay muchas. So I'll name a few, but But she wants to know the most. The most. Mm-hmm. Mm-hmm. It's like many, but the most. The most. You want me to go first? Yeah, you go first. Ok, voy a pensar mientras tanto porque no puedo decidir el una. Yo tampoco puedo pensar cuáles. Porque cuando tuvimos la oportunidad de ir a trabajar, lo primero, yo pienso que mi primera impresión fue, bueno, ¿cómo vamos a empezar el trabajo? O sea, yo soy maestra y por ser maestra siempre estoy acostumbrada a hacer planes y a desarrollar los planes como yo digo. Pero entonces yo no veía por dónde iba yo a empezar. Pienso que el trabajo que hicimos en Aracataca y tal vez la actividad que más me impactó a mí fue tal vez cuando estuvimos entregando los zapatos con él y fuimos a poner calzado en los pies de algunas personas que tal vez no tenía recursos para comprar esos zapatos que Erin consiguió para ellos. Y creo que eso me marcó mucho, el hecho de que hicimos un evento y en ese evento pudimos compartir esa bendición que Erin buscó aquí y que nosotros llevamos allá. La gratitud de las personas y el hecho de que sentíamos que finalmente ellos como que se preguntaban por qué estas personas están haciendo esto y llegaron a comprender que hay alguien que los ama y que trae una persona de allá del otro lado que no los conoce y viene a hacer algo por ellos en el lugar donde ellos están. Creo que eso es lo que más me impacta a mí. En ese momento creo que fue la primera vez, no recuerdo bien si fue la primera vez, pero es la que recuerdo en ese momento, pero creo que esa fue la vez que me impactó y de ahí en adelante todas las veces que hemos podido sentir eso. Y nosotros somos solamente como los portadores de eso, pero recibimos esa satisfacción
por, por esas personas que están donando y por las personas que están recibiendo. No sé si se entiende bien. O sea, es como que nosotros recibimos eso para traerlo acá y compartirlo con las personas que envían para allá. Pienso que esa parte, como maneja la fundación las actividades, hace esto por las personas para mostrar el amor de Jesús, es la parte que más me impacta de trabajar con la fundación. Total. Gracias, Edna, por esa experiencia. Scott. What to limit it to one? Para limitarlo a un solo evento. It's really not a fair question. No es justo. Because the thing that excites me the most about the SCAN group. Porque lo que más me emociona de SCAN and the church in Santa Marta. Y la iglesia Camino en Santa Marta. Is we have what es que nosotros tenemos lo que la gente necesita. So we've been to many places in mission work. Y hemos estado en muchos sitios haciendo trabajo misionero. And the one thing that's in common, pero la cosa que encontramos en común, is people have lost hope. Es que la gente ha perdido la esperanza. So when they have addiction, y cuando tienen una adicción, it's because they don't have hope. Es porque no tienen when esperanza. They have poverty, it's o si son because pobres, things are not going to get better. Porque las cosas no se van a mejorar. And they don't have hope. Y no hay esperanza. But in the owner's guide, the Bible, pero en el manual del usuario, en la Biblia, en 1 Corinthians 13:13, la primera de Corintios, ¿cuál? 13:13. 13:13, la del amor, ya. Abides faith, hope, and charity. The greatest is charity. Okay. No la puedo leer. Faith, yeah, faith. Faith, la fe, esperanza y amor. Y de los tres, yo voy a parafrasear porque no me acuerdo de las tres. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor, y de las tres, el más grande es el amor. The SCAN Foundation y la Fundación SCAN has all three of those. Tiene los tres. And they give it away. Y se lo da a las personas. You know, freely you receive. Que tú lo recibes gratis y tú lo das gratis. So I've seen people that were hopeless. He visto personas que no tenían esperanza. And that other people had no hope for. I see their life change. Y veo que sus vidas han cambiado. I remember our first trip to Aracataca. Recuerdo el primer viaje a Aracataca. And we were getting ready to leave. Y cuando nos íbamos a ir. And of course, we never leave anywhere in a hurry in Colombia. Y en Colombia, pues uno nunca va de afán a ninguna parte, sino que se demora despidiéndose media hora. We wanted to go look at a place for a community center. Queríamos ir a ver el sitio para el centro comunitario. And we were standing under a tree. Y estábamos debajo de un árbol. And 4 people walked up. Y 4 personas llegaron. And they had a life-changing experience. Y tuvieron una experiencia que les cambió la vida. And then as we stood there after their lives were changed. Y después de que nos quedamos ahí con ellos, después de que su vida cambió. And we looked down through this neighborhood. Y miramos a ese vecindario. That other people had no hope for. Que las demás personas no tienen esperanza. We could see a bright future. Podíamos ver que había un futuro más brillante para ellos. Because we have faith. Porque tenemos fe. And we have hope. Y tenemos esperanza. And we have love. Y tenemos amor. And through those 3, y a través de esos, we can conquer many. Podemos conquistar muchísimas cosas. So that's the recurring thing. Y eso es lo que es recurrente. With the SCAN Foundation. Con la Fundación SCAN. And now that I'm telling you this story, y ahora que te estoy contando esa historia, we have to go back to Roberto. Tenemos que volver a Roberto. The crazy guy. El loco. That rode the motorcycle from Chía. Que se fue desde Chía en moto. To Victoria. Hasta Victoria Caldas. To work with the 2 young men. A trabajar con esos 2 chicos que veíamos. And coach them. Y a entrenarlos.
and teach y them enseñarles when they were struggling. cuando estaban pasando un momento difícil. Not everybody would make a 4 or No 5 hour todo el trip on a mundo va a hacer un motorcycle viajecito de 4 o 5 horas en la moto a un sitio donde no conoce to help people who had been para strangers. ayudar dos personas que eran, pues, básicamente extraños para nosotros. So that would be one. Es But decir, since you didn't take the microphone away, there's another one. que esa es una, pero que you didn't give her space. Que esa es una, pero que como no le han quitado el micrófono, quiere contar otra. Pero no. Sí, continúa. Tenemos un poquito más de tiempo. Dale, Scott, con la otra historia. Go ahead with the next Okay, one. so my wife and I were talking Mi esposa y yo, yo, estamos hablando as we were preparing for this meeting. porque nos estábamos preparando para esta reunión. What are we going to say? ¿Y qué íbamos a decir? And here, yeah, but here in the United States, Pero aquí en los Estados Unidos, what we consider poverty lo que se considera pobreza is nothing compared to what we see in no se Colombia. compara con la pobreza que vemos en Colombia. One of our last trips to Santa Marta, En uno de nuestros últimos viajes a Santa Marta, it wasn't this past summer, but the summer before. no este verano anterior, sino el año anterior, o sea, en el verano del 23. Mm-hmm. My wife and I were just going to go to lunch, like a late Íbamos a breakfast, early ir a lunch. comer, íbamos a ir a almorzar, And we were going to walk across the street. y íbamos solamente a cruzar la calle e ir a comer. And as we stepped out of the hotel, Y cuando salimos del hotel, we were approached by a young boy, nos llegó un niño 8 years old. de 8 años. And we were approached by a young girl, Y nos llegó una niña como de unos 12 to 13 years 13 old. años. And then a little while later, there was another young Y boy, luego 12 to llegó 13. otro que como de 13 años. And we said, Y y'all nosotros hungry? les preguntamos que si tenían hambre. Come on, we're going to get something to Y eat. les dijimos, vamos porque vamos a ir a almorzar ya. So the girl Y la niña said she was there helping her mother dijo make que the rent ella money. le estaba ayudando a la mamá a conseguir el dinero para la renta. And my sweet wife, being the middle school teacher that she is, Y mi esposa she tan said, dulce why are de you not ella, in school? siendo la profesora, le preguntó, ¿y por qué no está en el And the colegio? girl says, I'm Y ella helping my dijo, porque mama le estoy get the ayudando a rent mi money, mamá a recoger el which dinero de la meant she renta. was prostituting. Lo que mi esposo entendió como que ella se estaba prostituyendo. The young boy that was 12 to 13 years El old, joven, we found out later it was después nos dimos cuenta que estaba en drogas, yeah, consumiendo addicted to drogas. crack. And then the 8-year-old boy Y el de 8 años was an orphan. era huérfano. No parents, no family, No just tiene living on the familia, streets. vive en las calles. And while we were there Y eating mientras que lunch, estábamos comiendo, the 8-year-old boy el niño de 8 años stole a se knife fue y from a se robó un fisherman. cuchillo de uno de los pescadores que estaban ahí. And the fisherman said, hey, you bring my knife back. I don't Y have el your knife. pescador le estaba diciendo que le devolviera el cuchillo. Le decía, yo no tengo nada, yo no tengo ningún And the cuchillo. fisherman said, Pero él hey, sabía que lo había escondido en I used to en be una here. canoa. Y luego le I know dijo, what you did. yo Now fui you como go over tú, there yo and sé get that que, knife from que under lo that que estás boat pasando, and le you bring dijo, it ve y back to me. tráeme el cuchillo de allá donde lo escondiste, allá en la canoa que está allá. And all of that was not planned. Y todo eso no fue planeado, We were just going to eat. solamente íbamos a ir a almorzar. And then after we ate, Y después de que comimos, the 12-year-old boy el niño de 12 años, put his head in my lap. no, ese fue él tenía como 14, 13, 14. He wasn't 14, he was 12 or 13. Ok, como de 13 años, no vamos a discutir la. Okay. Pero yo pienso que tenía 14, que estaba muy flaquito y desnutrido. Se acostó en las piernas de mi esposo y se quedó dormido. Profundo, completamente profundo, no lo despertaba nada. And we told the lady at the restaurant, Y le dijimos a la señora en el restaurante you just take care of him till we get back, que por because we were favor coming to the estuviera church. con él porque nosotros teníamos que ir hasta la And then iglesia when we come back, y we'll que pay cuando you whatever we volvíamos owe. le íbamos a pagar a la señora lo que And when le we diera el came muchacho. back that evening, Y por la tarde cuando volvimos, she said he slept dijo que there el till niño había 6 dormido ahí p.m. hasta las 6 de la tarde. Mhm. Se había quedado dormido desde la hora del almuerzo. So it's those kind of things Entonces son esas cosas that happen over and que over pasan and una y otra over vez
that I know que saben, que yo sé that somebody other than Roberto que seguramente alguien and más, somebody sino que no es Roberto, bigger sino than alguien más us grande, is calling the shots. es el que está diciendo qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. So No somos ni nosotros ni Roberto, we're just not that smart. porque por eso no somos tan inteligentes para llegar a eso. No, y se nota porque de verdad la forma en la que ustedes nos están contando que llegaron, que se conocieron, de verdad es algo increíble. Y les quiero agradecer por esas experiencias también que me están contando, y no solo a mí, sino a toda la gente que va a ver este video, porque de verdad es poder inspirar a la gente, así como sé que ustedes fueron inspirados por todo lo que se ha hecho en la fundación, porque de verdad ha sido algo que hemos querido trabajar. Yo los conocí y conocí mucho de lo que hicieron en Aracataca, precisamente viendo las fotos y los videos. Y cuando hablé con Edna, yo dije definitivamente tengo que entrevistarlos porque pues estuvieron prácticamente desde el comienzo. Podemos ver también el inicio de la fundación a partir de ustedes como voluntarios. Y pues quisiera también preguntarles o decirles qué les dirían a alguien que quiere apoyar en la fundación, pero está en dudas o no sabe por dónde empezar. Quieren ayudar a su comunidad y no saben cómo hacerlo. Well, can I go first? Yeah. Okay, I would tell you the first thing that you have to consider, La primera cosa que debes and considerar, that we have to consider, aunque nosotros debemos considerar, is our relationship with Jesus Christ. es nuestra relación con Jesús. Okay, so Jesus Christ bought us. Jesús nos compró a nosotros. I mean, we were like the little boy on the street, Nosotros éramos como el niñito del que hablábamos en la calle and we needed somebody to feed us, y necesitábamos a alguien que nos somebody to clothe alimentara, us, alguien que somebody nos to show us vistiera, love, alguien que nos diera amor, somebody to tell us, hey, alguien que nos dijera I love you in spite te of the quiero, bad things no you've done. importa lo malo que eres o lo que has hecho, Now, I want you to have a better life. y quiero que tengas una vida So mejor. the first thing we have to Entonces la do primera to cosa live que a debemos blessed hacer life para vivir una vida bendecida is to get that resolved. es resolver esa situación, la relación con So Jesús. number one is you have to say, okay, Entonces, lo Lord, primero que debes I hacer want to live for es, you. Señor, yo quiero vivir para ti. And that's hard Y es difícil because the world porque el and our old mundo y life and nuestra our vida family y nuestra always wants to familia y drag us todo back. va a estar You're tratando de crazy, jalarnos, decirnos que you're qué tan giving your locos money estamos, away, que le you're estamos giving your regalando time el dinero a away, quien no blah, blah, blah. debemos, y But it etcétera. doesn't matter. You just have to get things right with Jesus. Entonces debes tener las cosas Then you have to en talk to orden con him. Jesús, hablar con Jesús, Like last week or week before, como la semana pasada. I was praying and I was telling the Lord about Estaba all my orando y needs diciéndole al Señor todo lo que necesitaba and the needs for my family. y las necesidades que tengo para mi And then I familia. realized Y de pronto me di cuenta, I hadn't asked him what he no le he needed. preguntado, ¿y tú qué quieres? So that's not a very good relationship. Entonces no es una buena relación, solamente pidiendo, If pidiendo. our children Si nuestros niños solamente vienen call us just when they want cuando something necesitan algo y nos piden and they never offer us y anything, nunca nos ofrecen nada, then that's not a very good no es una relationship. buena relación, no es recíproca. Okay? So the first thing to do is get that Entonces la settled. primera cosa que hay And que then hacer you es say, organizar esa relación y luego Lord, how can I help decir, you? Señor, ¿cómo quieres que yo ayude? Because in the ¿Qué end, puedo hacer? we want to hear, well Porque al done, thy final lo que good and nosotros faithful queremos servant. escuchar es que nos diga bien hecho, siervo fiel. So if you're not serving, Entonces, si no estás sirviendo, you're probably not going to hear good servant. probablemente no nos van a llamar It's los probably buenos like, siervos. yeah, you're here, but you're not. I can't brag on you a lot. ¿Cómo es que dicen el siervo que no sirve? No sirve. Mhm. Okay, so that would be the first thing. Esa sería la primera cosa. Then after you realize you belong to him, Y después de que te das cuenta de que le perteneces, you really have to A figure Jesús. out who he is.
Entonces tienes que ver quién es Él, Like you have to take time to get to know him. tomarte el tiempo para conocerlo, Okay? So he's King of Kings, el Rey de Reyes, Lord of Lords. Señor de Señores. I know you hear that a lot. Y eso se escucha todo, parece But frase what de if I cajón. said, wait a minute, I want y'all to meet somebody. Pero ¿qué tal si And I les said, digo, Jesus, come over here. les voy a presentar a alguien y digo, ay, Jesús, ven, Father, come here. Padre, ven And acá. they sit right here. I say, okay, Y se this sienta is acá y digo, Jesus. hey, acá está Jesús. This is him. This is the one that paid for everything. Es el que pagó por todo. Now, all he asks, Todo lo que pide, because he's already paid for everything, porque ya él pagó por todo. is that you help others Todo lo que te está pidiendo es que ayudes a otros get what you got for free. para que ellos también tengan lo que tú estás recibiendo gratuitamente. So you have to talk to him, and you have to listen to him, and Hablar con él, escucharlo then you have to do what he tells you to do. y luego hacer lo que él te diga que tienes que hacer. And will we always get it right? No. ¿Y lo vamos a hacer correcto siempre? Pues no. But we'll get it Pero vamos a right equivocar. more times than Pero no, not. en la medida que vamos practicando, Because he vamos a says, ir if mejorando. you pursue me with your whole heart, you'll find me. Porque él dice que si lo perseguimos con todo nuestro corazón, All right. lo vamos a encontrar. So after you say, I want a relationship with Jesus, Es la relación con Jesús, and then I want to live for Jesus, vivir por Jesús, I belong to Jesus, pertenezco a Jesús and Jesus owns everything. y Jesús es el dueño de todo. Then you have to take everything that you have Entonces todo lo que tienes and sign it over to him, and it belongs to him. se lo das a él porque pertenece a él. And then you say, okay, Lord, Luego teach dices- me, Luego le dices, Señor, enséñame, give me the wisdom dame la sabiduría to manage para manejar your business well. tus negocios bien. I don't have any business. Yo no tengo ningún This negocio, is your business. es tu negocio. Okay? And then he will show you. Y él te va a mostrar. Sometimes he'll say, hey, buy this person something to eat. En algunas ocasiones te va a decir, cómprale algo de comer a esta Or persona. he'll say, you need to put some money over here. This is a good investment. These people are doing good. It's like, O te va a decir, pon algo de dinero con estas personas que están trabajando acá porque es una buena inversión para el reino. yeah, I mean, it's really investments. Realmente es inversión. So we're not really giving. Nosotros no When we give estamos financially, dando, cuando damos we're not financieramente, giving to scam. no estamos dándole Or we're not a giving to Iglesia a Camino. la iglesia Camino. We're investing. Estamos invirtiendo And as long as we see a return on the investment, en la medida en que vemos que la inversión produce, then that's the place we need to put our money and our ahí es time. donde hay que poner el tiempo y el dinero. Or actually, it's his money and his time. Que es la verdad, no es nuestro dinero, sino es el dinero del Señor. And then, other than that, it's really pretty simple. You don't own Y anything. después, pues es muy simple porque si no He owns tienes nada, everything. si no todo le pertenece a Dios, You don't owe anything no le debes nada a nadie, because he paid for everything. porque Él es el que está pagando. And then just look for ways to be obedient. Y de a buscar las formas de ser obediente. And it'll be tough in the beginning Y va a ser difícil al comienzo because it doesn't feel natural. porque no es algo que sale naturalmente del ser humano. But it's because it's not natural, Pero porque no es natural, you're stepping off into the supernatural. estás metiéndote en lo sobrenatural. And I'm not telling you to sow a seed, No es, and blah, blah, no es blah. algo No, I'm not telling you to sobrenatural do que that. I mean, Pero you sí. study the Bible, it tells you to give your tithes, Si which is estudias la 10%, Biblia, ves que ahí te dice que des tu diezmo, que es el 10%, and then you give offerings. y de dar las ofrendas. And once you realize, sometimes, I mean, we need to be honest with them, right? Ajá. Sometimes when we're going to give, Algunas veces cuando vamos a dar, we're like, this uno doesn't siente feel como good. que, como que está apretando. But that's sacrificial giving. Y es cuando es un sacrificio dar. And all right, let me give you an example. Por ejemplo, One time we were really struggling financially. una vez que estábamos I así mean, we were como about to lose our mal house. económicamente, ya. Yeah, and we were in Una vez que a estábamos mal meeting económicamente, estábamos en una reunión for people with addictions and con personas que estaban saliendo de la like people that adicción, couldn't help us at all. que no other nos than podían we just ayudar. prayed O sea, together. nosotros sabíamos que So we su had nothing condición no era against la it. mejor condición.
And we're at this meeting, and my wife is on one side of the room talking to some lady, and I'm no, I'm sorry. So my wife is on Sí one me side. pueden escuchar a mí porque es que siento que está hablando el duro. So anyway, I mean, I'm asking. I'm sorry. Honey, What? I'm asking. Sí me pueden escuchar bien a mí porque sé que estamos hablando como al mismo tiempo. Sí, ahí está. No, pues sí, sí me concentro en lo que dices y bien, se entiende. Oh, okay, I got you now. So I was out Yeah, okay. speaking the translator. Like, is that what you're saying? Yeah, like Okay, sorry. I. Lo siento. But it's not that you're. It's just like really excited. I know, I get excited. Se emociona. It's fun. Sí, sí. Okay, so anyway, I felt Bueno, entonces estamos en la reunión aquella y sí, entonces mi esposo dice que él sintió that the Lord was telling me que el Señor me estaba diciendo to give $100. de I dar don't even remember what it was $100. for. It was to invest $100. Era, no me acuerdo tampoco yo para qué era, pero era una ofrenda y nosotros casi no teníamos dinero. Yeah. Y él sintió que necesitaba dar $100. Yeah. So that's what I felt. And then I prayed. Y And luego I said, estaba él orando y okay, diciendo, God, Dios, how do you want me to tell my ¿cómo le wife voy a decir a mi esposa that we're supposed to que invest demos $100? Porque when yo we're soy la que siempre struggling? estaba ahí como, no, espérate que necesitamos So that al was mercado. my question to him. Entonces él le estaba preguntando a Dios. And then my ¿Qué voy a wife hacer? comes across the room Y yo llegué and she y le says, dije, honey, amor, vamos a I dar don't algo. know how to tell you this, but I think we're supposed to give Yo creo que debemos darle $100. como $100. And I'm like, Y él estaba okay, como, me too. ok, yo también, listo. So we did. And then just a few days later, Y después we opened the mailbox and abrimos en el the money correo we had given el dinero que habíamos was dado. replaced. Sí, nos It doesn't always happen that way, but no it did siempre es that day. así, no siempre es que tal 10% y entonces te va a llegar al 1000, pero esa vez sí fue así. But that helped our faith to grow. Y eso ayuda a que nuestra fe crezca. So we are learning still Y estamos todavía aprendiendo to trust the Lord. a confiar en el Señor. See? And that would be my advice, is just Y ese sería mi consejo. you have to surrender. Like Jesus said, Father, not my will, but your will be done. Que no se haga, dice, no es hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Wow, Okay. gracias. Would you answer? What is Short answer. la respuesta cortita y no me dejó nada a mí. No, dale, no, si quieres agregar algo a lo que digas. Material. We No, may have to porque- have a second session. No, porque, no, bueno, sí. O sea, obviamente que nosotros, mi esposo y yo, estamos muy conectados, obviamente, en la respuesta que él dice, y estoy completamente de acuerdo con lo que mi esposo dice. Y a eso que le voy a añadir, si una persona está interesada en colaborar, porque una de las partes que tú tienes en tu pregunta es, ¿dónde empezar? Entonces, la primera parte para empezar, después de haber puesto como todos estos pasos que mi esposo dio, poner todos esos pasos en movimiento, la primera cosa que debemos hacer es orar y preguntarle a Dios dónde empezar, porque la respuesta, como les comentamos al principio con cómo sucedió todo esto, nosotros no estábamos pensando en empezar en ese punto. Yo creo que yo nunca hubiera buscado una fundación de esa manera, fue algo que como que me cayó aquí en las piernas y ya lo recibí. Entonces, pienso que lo primero, si el Señor ya está tocando el corazón en que, mira, está esta fundación donde puedes, eso es lo que se está haciendo y hay muchas formas en cómo colaborar, porque de verdad que sí, hay mucho trabajo y hay pocos obreros. Es la realidad, está en la palabra y es la realidad. Entonces, lo que yo puedo hacer así lo vea como muy mínimo, porque bueno, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo ningún talento y yo definitivamente el tiempo no, pues porque estoy tan ocupado en tantas cosas. Pero una de esas tres cosas puede ser el comienzo para algo y Dios comienza a abrir los caminos y a guiarnos en lo que tenemos que hacer y en lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces yo pienso que es eso, comenzar con, como dijo él, con la disposición, el corazón dispuesto, la mente abierta de a dónde nos quieres llevar, Señor, y de ahí
tomar ese camino y seguir lo que Dios dice. De verdad que es algo que vale la pena, el hecho de que podamos servir causa una satisfacción que parece que que no es real la situación, como que no tiene sentido, que porque si yo voy a esforzarme y voy a trabajar horas extras sin que me paguen, ¿qué satisfacción me puede dar eso? Pero esa curiosidad por ir a encontrar qué satisfacción me va a dar es un buen paso para empezar y ver lo que Dios puede hacer con nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Entonces, pienso que eso sería el consejo para alguien que quiere empezar. Y pues obviamente contáctenos, contáctenos para que les digamos, porque lo que hay es cosas para hacer. Definitivamente, de donde uno esté, uno puede apoyar. Y lo decimos nosotros que estamos lejísimos y que cuando vemos lo que hacen, a veces a mí se me aguan los ojos, porque digo, yo quiero estar allá, que tan rico que la están pasando, y los voy sudando y gritando, y Roberto sin voz y todo eso, y yo, ay, tan rico que la están pasando. O sea, yo extraño eso. Pero pues Dios nos tiene acá, y aquí tenemos este ministerio en el que estamos. Así que, pues no, hacemos desde acá lo que podemos. Wow, súper, súper, y me gusta lo que mencionan, porque la distancia no ha sido un impedimento para que estemos juntos trabajando en la visión de Dios. Entonces, es muy bonita la experiencia que ustedes nos están comentando. Nos quedan ya 10 minuticos, pero quisiera que nos contaran. Una cosa es cuando a uno le dicen, vaya y ayude, o yo he ayudado, o escuchar la experiencia de ustedes, pero otra es muy diferente es cuando uno está en el campo, cuando uno ya va a apoyar, cuando uno ya va a compartir con la gente. Y quisiera saber cómo cambió la perspectiva de ustedes, de lo que tal vez alguna vez escucharon, de apoyar a una comunidad, de apoyar a una persona. Y cuando estuvieron, digamos, en Aracataca, cambió la perspectiva que ustedes tenían sobre apoyar, sobre el servicio. Can I go first? Yeah. Ok, voy a ir yo primero, Dale, listo. porque a mí sí me cambió mucho, porque yo pensé, y soy yo yo pensé que yo iba a ir a ayudar, y yo voy a ir a hacer, y yo le voy a cambiar la vida a estas personas. Aquí voy yo. Ujú. Pero la verdad fue que todo eso cambió mi vida y mi perspectiva de lo que yo pensaba que yo podía hacer. Todo lo que yo he visto y he vivido transformó mi vida, transformó mi forma de ser, transformó mi mente, transformó mi pensamiento, y And it makes the Bible come to life. hace que la Biblia se vuelva, como que la palabra se vuelva una realidad. O sea, como que toma vida, como que todo lo que leemos ya no está ahí, y no es una teoría, sino es viva, es una palabra viva. Así transformó el trabajo de campo, transformó mi vida. Más que lo que yo pensaba, yo decía, bueno, yo voy a ir a darle de comer a esta persona, voy a transformar su vida. Tal vez, no, o sea, no niego que obviamente que algo cambió en las vidas de ellos también, pues porque pues si alguien tiene hambre y alguien le da de comer, obviamente que hay como esa satisfacción en su cuerpo de que ya tiene su necesidad, está suplida, pero también está el hecho de que mi vida se transformó gracias a todo el trabajo que hemos podido hacer juntos y todo lo que hemos podido ver y conocer y saber de primera mano lo lindo que Dios es con nosotros y lo que a veces no podemos ver enfrente de nosotros. You want to add something? Yes. Because it's been... Se ríe. Okay, so I really like your question. Me gusta tu pregunta And mucho. I will probably take this question and this answer Llevaría esta pregunta y esta respuesta and turn it into another message for another day.
y usarla para un mensaje en otro día, porque es, But if I understand your question pero si correctly, entiendo tu pregunta correctamente, how was our prior perception of mission ¿cómo fue work la perspectiva antes de compared to actual trabajar? work? All right, O so sea, sí entendí tu pregunta. my wife says, Mi esposa dice honey, you should give like horse examples. que no, yo no digo Yeah, eso, go. que debería dar ejemplos de caballos. No, a él le gusta dar ejemplos de caballos, por eso está diciendo que yo lo digo, pero no soy yo. But this will make a lot of sense. Pero va a tener mucho sentido. We have 4 horses. Tenemos 4 caballos. And they are in the pasture Están en el potrero, beside of our al driveway. lado de nuestra entrada. So every day when we Entonces, come cuando home, llegamos a la casa, they greet us. ellos vienen a They're saludarnos. glad to see Y us. pues como que les agrada que ya llegamos. We fed them before we came Los here, alimentamos antes de venir acá. so they know that their food Entonces comes ellos from saben us. que nosotros somos los que les damos la comida. So that's kind of the way the normal Christian Es la- relationship is. Es como la forma en que los cristianos normalmente viven su vida. When the Lord visits us, Cuando el Señor nos visita, which is through the power of the Holy Spirit, es a través del Espíritu we're Santo. happy, like, wow, Nosotros the estamos Lord's here. felices porque decimos, ay, está acá. And when He feeds Y us, cuando nos alimenta, whether it's spiritual food or physical así sea food, espiritualmente o corporalmente, físicamente, we're very thankful. estamos Or muy should be. agradecidos o deberíamos estar It's like, thank you agradecidos. for our food, thank you for our relationship. Gracias por la comida y gracias por la relación. But this past Sunday, Pero el domingo pasado, after church después de la iglesia and before church, y antes de la otra iglesia, porque vamos las dos, I hooked the Dos trailer to the truck yo conecté el tráiler para llevar el caballo and I a la moved camioneta. to load the horses Iba a montar los caballos, los iba a subir al tráiler because we were going to ride. porque íbamos a montar a caballo. And when I parked that truck and trailer, Y cuando parqué la camioneta y el tráiler ahí, those horses got excited. los caballos se emocionaron. And one horse who normally doesn't want to get on the Y trailer, uno que casi no le gusta subirse, he got on se first. subió de una vez primero. And then the second horse Y got el on the segundo se trailer. subió también. And they were excited. Y estaban emocionados. I left the other two. Los otros 2 se quedaron They de weren't paseo. so excited. No estaban tan emocionados. I drove to my friend's house. Me fui para donde la casa de mi amigo They see the other horses. y ellos vieron los otros caballos They're getting all y excited. se emocionaron con los otros caballos. We put the O gear sea, los on them. caballos que iban vieron los otros caballos en la casa del amigo de mi So esposo. we put the saddle, or I Y put the los saddle on the ensillaron y todo bridle, eso. and they're getting more excited. Y estaban muy, muy emocionados todos. Do you see what just happened? ¿Ves lo que pasó? They had a purpose. Claro. Tenían un propósito, They had a mission. tenían un trabajo, una misión. And I rode one, Y él montó uno and the other one stayed close to me. Another y el person was otro riding. caballo lo estaba montando, pero el otro caballo iba muy cerca también de mi esposo. But that's the way it is on the mission field. Y es como se siente el trabajo de un misionero. In our normal life, the Lord En feeds nuestra, us. en nuestra vida normal, el Señor nos alimenta, He provides us with a place to nos stay. provee un sitio He donde protects vivir, us. nos protege, He's doing all of those things. hace todas esas cosas. But when he says, let's go to the Pero mission cuando Él field, dice, vámonos al campo de misión, he puts the saddle on, nos ensilla, the bridle, nos pone la rienda, and then he and I, y luego Él y yo we become one. nos volvemos uno, And I need to pay attention y tenemos que poner atención to where he wants to a go donde Él quiere que vayamos and what he wants to do. y lo que Él quiere que hagamos. And that's the best way I know to explain it, Y es la mejor forma que encuentro para explicarlo, because we love porque nosotros to go on nos encanta ir trips. de viajes. And it's not to go to see the Y ocean. no es solamente para It's ir a ver el really to océano, el go, mar, it's more like, wonder what God's going to do sino this para ver time. qué es lo que Dios va a hacer nuevo, qué va a hacer esta vez, It's the experience. en la experiencia. And then that helps our faith to grow. Y eso ayuda a nuestra fe. It's easy to believe him for more. Es mucho más fácil seguir creyendo. Wow,
Scott, Edna, muchas gracias por este tiempo que han sacado. Ya se nos termina el tiempo, fue apenas, pero en serio, muchas gracias por permitirnos conocer su historia, parte de su vida y ver cómo Dios ha actuado, digamos, a través de la fundación, de todo lo que han podido hacer. Pudimos ver que no solo han dado de su tiempo, sino de su tesoro y de su talento y cómo vivir precisamente como lo decía Scott, con esa esperanza, con el amor. Entonces, les agradecemos mucho también a los que van a ver este video, a los que lo están viendo, y nada, invitarlos también a que hagan parte de Scan Group. Y bueno, eso es todo por hoy. No sé si quieran decir algo ya No, también para estamos finalizar. muy agradecidos. Somos dos maestros aquí en los Estados Unidos dispuestos a servir y esperamos estar pronto reunidos con ustedes para poder trabajar nuevamente. Así es. You wanna add anything? Well, I mean, just we're not experts, but You said that. anything we can Sí, do no to somos help. expertos, pero cualquier cosa que podamos ayudar o lo que Any quieran o cualquier questions? pregunta que tengan, aquí And if you're estaremos. thinking about doing some mission work, Y si quieren hacer, ask the boss. y si quieren hacer trabajo misionero, And if he pregúntenle al says jefe. go, Y si él go. les dice vayan, Roberto Vaya. will tell you, don't worry about the money. The money will come. mire lo que dijo Roberto. Entonces, a ver. Que los Bueno. amamos. Scott, Edna, muchas gracias. Un abrazo aquí desde la fría Bogotá, porque está haciendo mucho frío, pero oye, muchas gracias. Bendiciones. Bye. Chao. Ciao.